Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Gracia, Fe y Poder. Una vez más estamos aquí juntos para desintoxicarnos de la religión. Y si estás listo para la dosis de hoy, me parece excelente. Así que vamos preparándonos, y la manera en la que te preparas, ya sabes, es mandando invitación a todos tus contactos para que se conecten de una vez a esta grabación, porque como has podido ver, la información que compartimos contigo es muy buena e importante. Sí, aunque lo diga yo, porque ¿sabes por qué digo que la información es buena? No solo porque yo la doy, sino porque yo también escucho estos videos y estos audios, y a mí también me ayudan a seguir conociendo mejor a Dios. Amén. Ya sabes que es buena la información. Prepárate y empieza a mandar invitación a todos tus contactos para que se conecten con nosotros, ¿ok? Otra vez más, muchas gracias por estar aquí y vamos preparándonos. Nos vemos en unos minutos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Gracia, Fe y Poder. Este es nuestro tiempo de desintoxicación. Como les decía al principio, no te puedes perder esta sesión y todas las que hemos estado compartiendo, porque te van a ayudar a desintoxicarte de la religión que todos nosotros traímos en nuestro corazón desde siempre, a raíz de lo que nos han enseñado en la escuela, en la casa, en la cultura, en la iglesia, y aún en las telenovelas, porque si creas o no, la televisión también es un instrumento muy bueno para llenar al ser humano de religión. Este video y esta transmisión es un instrumento mejor para ayudarte a desintoxicarte de esa religión que nos ha estado robando. Amén. Algo que hemos estado hablando es algo que ha robado a la población mundial humana en general, que se refiere a la unión que tenemos con Dios. Muchas personas, a raíz de esa religión, han creado una serie de fantasías que nos han llevado a entender y a aceptar como algo natural que nosotros no estábamos unidos a Dios. Cuando digo nosotros, hablo del ser humano, de la humanidad. Y a raíz de no estar unidos con Dios, pues nos han hecho creer que algo teníamos que hacer para consumar esa unión. Qué ridículo, ¿verdad? Discúlpenme que me ría, pero yo también creía eso. Yo también creía que teníamos que hacer algo para unirnos con Dios, para merecer estar unidos con Dios. La semana pasada y los videos anteriores pudimos entender, hablando de este misterio que Dios ha revelado en Cristo Jesús, ese plan secreto de amor que Dios había tenido siempre desde antes de la fundación del mundo para nuestro beneficio. Un plan secreto que ha declarado y declara y va a declarar por toda la eternidad que todos nosotros hemos estado unidos con Dios desde antes del vientre de nuestra madre. En Apocalipsis, el capítulo 13, creo, el verso 8 o algo por ahí, no estoy seguro, revísenlo, por favor, ustedes que tienen Google, pueden revisar. Dice que en uno de los versos, entrando fuera de contexto, habla de que el Cordero,
o Jesús, el Cordero de Dios. Juan declara a Jesús como el Cordero de Dios, ¿verdad? Pero este verso en Apocalipsis declara que el Cordero de Dios había sido inmolado o había sido sacrificado para el beneficio tuyo y beneficio de toda la humanidad desde el principio, desde antes incluso de la creación. Y eso es lo que hemos leído la semana pasada en Jeremías. Habíamos visto que Dios le decía a Jeremías que Jeremías había estado unido con Dios desde antes del vientre de su madre. Desde antes incluso, no solamente desde antes que Jeremías ya esté en el vientre de su madre, porque es un evento estar en el vientre de tu madre, pero dice Dios, y le decía a Jeremías, yo he estado unido contigo desde antes que te formases inclusive en el vientre de tu madre. Habíamos visto que esta palabra usada en el Antiguo Testamento, en hebreo, cuando Dios nuestra traducción hablaba de que Dios conocía a Jeremías, es la palabra yada, la misma palabra que fue usada cuando la Biblia da el relato de que Adán conoció a Eva y Eva dio a luz un hijo. Obviamente sabemos que Adán no solamente conoció a Eva, sino que también habla de un conocimiento íntimo, tan íntimo que los dos, Eva y Adán, o Adán y Eva, se hacen una sola carne, produciendo un fruto. Y eso es lo que pasó con el ser humano antes que cada persona haya sido formada en el vientre de su madre. Dios ya se había unido a toda la humanidad con un propósito específico, con el propósito de salvarnos. Esto da testimonio Pablo en el libro de Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 1, el verso 9, donde Pablo le decía a Timoteo, Dios nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no por obras, sino por la gracia que es en Cristo Jesús. Y esta salvación y este llamamiento, como lo hemos repetido durante 3 o 4 semanas ya, había sucedido desde antes de los tiempos de los siglos. Ese antes de los tiempos de los siglos, como Jeremías lo declara, fue incluso antes de que un ser humano sea formado en el vientre de su respectiva madre. ¿Qué quiere decir esto? La importancia de esto es que Dios nos ha tenido en su corazón desde antes, desde siempre, y nos va a tener en su corazón por siempre. Esto que les he mostrado en estas semanas y hoy vamos a revisar y tratar quizás de terminar con este concepto, está desbancando por completo esa idea mentirosa que nos han metido al corazón, esa idea mentirosa que dice que nosotros o que la humanidad en algún momento o por alguna razón ha estado o está separada de Dios. Esa idea mentirosa que la religión enseña de que a raíz de esa supuesta separación, pues ahora el ser humano tiene que hacer algo para unirse a Dios. Obviamente que si yo soy un proponente de esa mentira y si tú tienes esa mentira en tu corazón, por naturaleza siempre vas a tratar de hacer algo para estar unido o para justificar en tu mente la unión con Dios. Y todo el sistema religioso, todo el sistema cultural y todo el sistema humano siempre nos va a llevar a aceptar esa gran mentira en el corazón de que estamos separados o hemos estado separados y que si estamos separados hay que hacer algo para cortar esa separación y que si, bueno, por ahora ya estás unido, tienes que hacer algo para mantener esa unión. Eso es religión. Lo que les he mostrado en la Biblia es la verdad que ha estado escrita por siempre, esa verdad que dice que jamás hemos estado separados con Dios y que jamás vamos a estar separados de Dios. Dios tuvo que perfeccionar y consumar esta unión.
Ojo, que estoy diciendo algo muy importante. Dios tuvo que perfeccionar y consumar esta unión mucho antes de que tú y yo tuviéramos la oportunidad, y no solamente la oportunidad, sino la capacidad de hacer algo. Si Dios hubiera consumado la unión con el ser humano, cuando el ser humano tenía la posibilidad o la capacidad de hacer algo para merecer esa unión, entonces sí, el ser humano tendría algo de qué jactarse. Pero sabiendo de que el hombre jamás, y cuando digo el hombre me refiero a la humanidad entera, sabiendo que el ser humano jamás iba a tener esa posibilidad, y no solamente la posibilidad, sino la capacidad de hacer algo para merecer esa unión, Dios decide en el derecho único que Él tiene por ser quien es. Y también les he dicho cómo es Dios, ¿no? Ya sabemos que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, sí. Pero la naturaleza de Dios va mucho más allá. Siendo Dios quien es, que es un Dios bueno, un Dios que no hace excepción de personas, un Dios que no cambia, un Dios que llama las cosas, llama el final o declara el final desde el principio y llama las cosas que no son como si fueran. Siendo ese Dios como es, decide, ¿sí? Porque le dio la gana. Bueno, y no solo porque le dio la gana. Lo que movió a Dios para decidir esto es el amor tan grande que Dios tiene y ha tenido por todo ser humano. Eso está documentado en Juan 3:16. Dice, Dios tanto amó. ¿Cuándo comenzó el amor de Dios por el ser humano? Antes de la fundación del mundo. Antes de que el primer ser humano fuera formado en el vientre de su madre. Antes de que Adán haya sido formado del polvo de la tierra. Ese amor ya había comenzado. Y Dios decidió en ese momento simplemente hacer lo que Él y nadie más podía hacer. Y fue y decidió unirse a cada uno de nosotros. Sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Eso es lo que Dios hizo. Y eso es lo que hemos estado viendo durante esta temporada. Amén. Entonces, revisamos otra vez en Jeremías 1, el verso 5, dice lo siguiente, revisando. Dios le hablaba a Jeremías, le decía, antes de que te formases en el vientre, te conocí, y ya sabemos que es la palabra yada, traducida en nuestro lenguaje como conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Lo que Dios le estaba diciendo aquí es, antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, yo me uní a ti. Tú y yo ya éramos una sola carne. Eso es lo que Dios le está diciendo a Jeremías. ¿Ok? Ahora, en el Nuevo Testamento nos encontramos que Pablo repite algo similar. Antes de ir a Timoteo, que me imagino están esperando que vayamos a Timoteo, vamos a ir a Gálatas. Gálatas el capítulo 1. A Jeremías Dios le dice, yo te conocí o me uní a ti. ¿Ok? Cuando Dios se une a un ser humano, lo que sucede es que el ser humano se hace completo. Se hace completo. Es lo mismo que cuando hay una unión de un hombre y una mujer, los dos se completan, se hacen uno. Separados son seres incompletos. Cuando se unen en una sola carne, son completos. Lo que pasó en la unión de Dios con el ser humano, Dios era completo y ha sido completo por siempre. ¿Ok? Alguien completo por toda la eternidad se une a alguien incompleto. ¿Con el propósito de qué? ¿El que es completo, en este caso, Dios pierde algo? No. La razón por la que Dios se une al ser humano antes del vientre de su madre es
simplemente para que ahora, a raíz de esta unión, el ser humano, que era algo incompleto, a partir de esa unión, el ser humano ahora sea completo. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces, cuando Dios le dice a Jeremías, Jeremías, yo te conocí desde antes del vientre de tu madre, antes que te formases en el vientre de tu madre. Podemos también decir que Dios le está diciendo, Jeremías, yo estaba unido a ti antes que te formases en el vientre de tu madre. También podemos decir lo siguiente, Jeremías, antes que tú te formases en el vientre de tu madre, yo te completé. Jeremías, antes que te formases en el vientre de tu madre, tú ya eras completo. No te faltaba nada, no te sobraba nada, y antes del vientre de tu madre, antes de que te formaras en el vientre de tu madre, tú ya tenías todo lo necesario para vivir una vida plena, porque yo mismo te completé. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías. Dios le estaba diciendo, ya eres hecho completo, ya estás perfecto, no te falta nada. ¿Sí me entiendes? Algunos que quizás ya saben hacia dónde me estoy dirigiendo al mostrarles esto que Dios le decía a Jeremías. Que Dios le había dicho a Jeremías, que Jeremías había sido hecho completo. ¿Ok? Desde antes del vientre de su madre. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, hemos dicho que Dios no hace excepción de personas, entonces sabemos que esto de hacer completo a una persona, esto de completarla, de hacerla una sola, ¿sí? De darle lo que le faltaba, Dios lo ha hecho para todo ser humano. Y dice que lo hizo antes que se formase del vientre de su madre. Esto Dios también lo hizo para Adán, que fue el primer ser humano. ¿Estás de acuerdo? Obviamente Adán, de acuerdo a la Biblia, no estuvo en el vientre de una madre. Adán fue formado del polvo de la tierra. Pero Dios, antes de que Adán fuera formado en el polvo de la tierra, Dios ya había completado a Adán. ¿Y sabes cómo sé que Dios había completado a Adán antes de que lo formase en el vientre de la tierra? Porque en Génesis capítulo 1, el verso 26, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué Dios pudo hacer al ser humano a la imagen y semejanza de Dios? Y luego dice, varón y hembra los creó. Porque Dios, antes de que declarara esas palabras de decir hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en el corazón de Dios el hombre ya existía y el hombre ya había sido unido con Dios. El hombre ya había sido completado con Dios. El hombre ya había sido amoldado a Dios. Y luego Dios solamente da vida a lo que ya estaba en su corazón. En el libro de Romanos, el capítulo 10, dice que la salvación es porque si crees en el corazón y confiesas con la boca, ¿verdad? ¿Tú crees que este proceso Dios lo inventó solamente para el ser humano? Dios hace lo mismo. Cuando antes de la creación, Dios ya tenía en su corazón al ser humano. Y luego de la abundancia del corazón de Dios, habló su boca. Y sus palabras solamente pudieron hablar lo que estaba en el corazón. Dios creyó en el corazón y habló y confesó con su boca. ¿Y qué confesó con su boca? Vida. Hagamos al hombre a la imagen y semejanza, a nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Así es el testimonio de lo que había pasado. Pero Dios, antes de haber hablado lo que dijo, primero lo tuvo que haber experimentado en su corazón. Ese experimentar de Dios en el corazón
Es el momento antes de que fuera formado del polvo de la tierra. ¿Sí me entiendes? Y lo mismo pasó con toda la humanidad. Antes de que cada uno de nosotros hayamos sido formados en el vientre de nuestras madres, porque creo que todos los que me están viendo y los que me van a ver en algún momento han sido en algún momento formados en el vientre de su madre. No creo que ustedes han sido formados como Adán del polvo de la tierra. Pero antes de que hayamos sido formados en el vientre de nuestra madre, Dios ya te había formado en su corazón. Dios ya se había unido a ti en su corazón. ¿Me entiendes? Dios ya te había hecho un ser completo en su corazón. Y luego, a raíz de su palabra, Él te formó en el vientre de tu madre. Pero cuando Dios te formó en el vientre de tu madre, esto está bien para tu Facebook, presta atención. Cuando Dios te formó en el vientre de tu madre, tú ya eras un ser completo. Cuando Dios te formó en el vientre de tu madre, tú ya eras perfecto. Cuando Dios te formó en el vientre de tu madre, tú ya eras la imagen de Dios. Cuando Dios te formó en el vientre de tu madre, tú ya eras igual a Jesús. Cuando Dios te formó en el vientre de tu madre, tú ya estabas salvado. ¿Cómo puedo decir eso? ¿Te acuerdas que en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 1, en el verso 9, Timoteo, Dios nos salvó? ¿Sabes qué palabra usa Pablo para decir Dios nos salvó? Pablo usa la palabra sozo en griego. S-O-Z-O, creo, algo así, búsquenle ahí. La palabra sozo, nuestra Biblia en español y en inglés traduce como salvación o salvados. Con esa idea de que hemos tenido que ser salvados de algo, ¿no? Algunos dicen, como había un ridículo ahí que predicaba y que algunos enseñan, los pecadores en las manos de un Dios enojado, o sinners in the hands of an angry God. Un sermón estúpido que fue popularizado desde hace muchos años y que mucha gente sigue enseñando, mostrando que tuvimos que ser salvados de un Dios enojado, un Dios que tiene ira. ¿Verdad? No tuvimos que ser salvados de Dios. La palabra sozo debió ser correctamente traducida, no como salvados, pero debió ser traducida en su significado correcto, que es llenura, completos, sanados, restaurados, en este contexto. Pablo le dice a Timoteo, fuimos hechos completos y llamados, no con un llamamiento santo, no por obra, sino por la gracia del Señor Jesús, desde antes de los tiempos de los siglos. Eso es lo que dice Timoteo, 2 Timoteo 1:9, ¿verdad? Pero eso debería haber dicho que fuimos hechos completos. Ahora, ¿qué es lo que le dijo Dios a Jeremías en hebreo? Acerca de Jeremías. Jeremías, yo te hice completo porque me uní a ti. ¿Cuál es el proceso de hacer completo a alguien? En este caso, Dios, que es el todo y es la llenura total, se une a algo incompleto, ya lo hemos dicho. ¿Para qué? Con el propósito de hacer o completar a aquello que está incompleto. Eso es lo que Dios hizo con Jeremías. Pablo da el mismo testimonio en Gálatas capítulo 1, verso 15. Y luego Pablo le dice a Timoteo, Dios nos salvó, pero debía haber dicho,
Timoteo, Dios se unió a nosotros y al unirse a nosotros nos llenó y nos hizo completos desde antes del vientre de nuestra madre. ¿Sí me entiendes? Entonces, en lugar de decir que estamos salvados, por gracia son salvos, como que Dios es un simple salvavidas, a veces inflable y a veces no. Deberíamos decir, por gracia hemos sido llenos de Dios. Por gracia hemos sido hechos completos en Dios. Por gracia hemos sido transformados a la imagen de Dios. Porque eso es lo que Dios le ha dicho a Jeremías. Se lo ha mostrado en revelación a Pablo en este misterio, en este plan secreto de amor que Dios tiene por nosotros. Y Pablo da testimonio a Timoteo, diciéndole, Timoteo, Dios nos salvó, pero Dios se ha unido a nosotros. De tal manera, Timoteo, estamos pero tan unidos a Dios que ahora estamos completos en Dios. Nada nos falta. Ahora somos igual que Jesús. ¿Por qué? No porque sí, sino porque Dios mismo se ha unido a nosotros. Y esa unión nos ha transformado de una manera radical, haciéndonos una nueva especie, una nueva categoría en la creación del ser humano. Por eso Pablo también en el libro de Corintios, el capítulo 2 de Corintios 5, 17 dice, ahora si estás en Cristo, y la pregunta es, bueno, no todos están en Cristo, bueno, ya no voy a discutir eso, ustedes crean lo que crean, pero si tú estás seguro de que estás en Cristo, dice, tú eres una nueva creación, eres algo nuevo. ¿Y qué es eso nuevo? Que ahora eres exactamente igual a Dios. Y no has sido hecho igual a Dios cuando confesaste, cuando creíste, o cuando tuviste la capacidad de decir, yo creo en Jesús y me arrepiento de mis pecados. Yo, pecador, confieso ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi gran culpa. No, tú fuiste unido a Dios, tú fuiste completado con la esencia de Dios, tú fuiste moldeado a la imagen de Dios y eres exactamente igual a Jesús y has sido exactamente igual a Jesús desde antes que te formases en el vientre de tu madre, desde antes que pudieses confesar o darte golpes en el pecho. Porque un bebé cuando está en el vientre de su madre, a veces se pueden dar golpes en el pecho, ¿verdad? Tiene la capacidad de chuparse el dedo. Yo he visto bebitos en el vientre chupándose los dedos. Antes de que tuvieras esa capacidad, Dios ya te había transformado. Dios ya te había amoldado. Y entonces, ¿por qué tenemos que creer una mentira que nos dice que hemos estado separados de Dios? O que hay algo que tenemos que hacer para unirnos a Dios. Y bueno, aquellos que ya piensan que están unidos a Dios porque van a la iglesia desde los, 8 años. Desde los 12, perdón, me corrigieron, se me equivoca. Bueno, piensan que están unidos porque han ido a la iglesia a los 12 años, pero ahora se la pasan la vida tratando de inventar qué cosa más tienen que hacer para mantener esa unión. El problema es que no se han fijado. Y la prueba clara de esa unión es Cristo crucificado. Y por eso es que ahora Cristo en su cuerpo glorificado lleva las marcas en sus manos, en sus pies y en su costado, como prueba de que Él ha venido a mostrarnos que el plan de Dios no solamente fue inventado en la cruz, pero ese plan de Dios fue inventado, si le queremos llamar inventado, o fue pensado, fue imaginado en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo, con beneficios mundiales, con beneficios, si vamos a llamar la palabra, universales. ¡Oh, eres un universalista!
¿Qué me importa lo que creas o lo que me llames? Yo soy lo que dice mi Padre, y mi Padre dice que yo soy igual a Él, y que yo he sido igual a Él y voy a ser igual a Él por siempre. Y tú, aunque digas que no, también te recomiendo, deja de ser burro y aceptar de una vez lo que ya eres. Te conviene. ¿Por qué? Porque si no entiendes lo que eres, vas a pasarte la vida entera tratando de calificar. Y si piensas que ya la hiciste, ya llegaste y ahora eres, y no entiendes que no es por ti, no es por lo que tú has hecho, te vas a pasar la vida entera tratando de cuidar algo que piensas que tú ganaste. Pero cuando sabes que no ganaste nada, entonces te relajas y entras en el verdadero descanso de Dios. Y desde ese lugar de descanso, entonces vas a poder caminar dignamente, manifestando tu verdadera naturaleza, disfrutando de lo que Dios ya ha hecho para ti, y en ti y a través de ti. Amén. Entonces, no se trata de que nosotros tenemos que ganar o calificar para estar unidos con Dios. La Biblia es bien clara y nos muestra que estamos y hemos estado unidos a Dios por siempre. Ahora, esta unión, la Biblia en el Antiguo Testamento también la traduce como salvación. ¿Ok? Pero ¿tú sabes cuál es la palabra hebrea que se usa para salvación? Yeshua, que es el nombre de Jesús. Jesús es nuestra salvación. En otras palabras, Jesús es nuestra llenura. Jesús nos hace completos. Jesús nos da todo, o nos ha dado todo lo que nos hace falta. Todo lo que hemos de necesitar por toda la eternidad. Y cuando ha sido declarado Jesús todo lo que nosotros vamos a necesitar por siempre, ha sido declarado antes de la fundación del mundo, antes de que tú hayas sido formado en el vientre de tu madre, Yeshua. Me imagino que esto fue lo que pasó cuando Dios puso a la humanidad en su corazón. Lo único que existía en ese corazón era Yeshua. Porque en Yeshua, en Jesús, estabas tú. En Yeshua, en Jesús, estabas tú. Y estaba todo ser humano. Nuestra salvación, nuestra llenura, nuestra vida. Y esto desde antes de que fueses formado en el vientre de tu madre. ¿Qué importancia tiene esto, Ramiro? ¿Por qué tanto le das vueltas a esto? ¿Por qué? Porque esto es algo que se tiene que recibir en el corazón con un espíritu de humildad, como si fueras un niño, sin cuestionar, sin tratar de entender, simplemente como es, sabiendo que si Dios lo ha declarado, es y punto. Porque cuando tú o cualquier ser humano sea capaz de aceptar esta verdad en su corazón, es el día en el que se acaba todo tu sufrimiento. Si tú y yo todavía andamos por la vida agobiados y turbados, sufriendo por cualquier eventualidad, por cualquier enfermedad, por cualquier situación, por cualquier problema, por cualquier eventualidad que nos presenta la vida, que si ganó Trump o perdió el otro ridículo que no sé cómo se llama. Si todo eso nos va a agobiar, es simplemente porque la verdad número uno no está en nuestro corazón.
Y la verdad que es como un grano de mostaza que tiene que estar en el corazón de todo ser humano. Porque si esta verdad no está en el corazón del ser humano, la persona jamás va a ser capaz de mirar al Padre. Y la verdad que tiene que estar en mi corazón y en tu corazón y en el corazón de todas las personas en este mundo es Yeshua, Jesús, mi salvación, tu salvación y la salvación de toda la humanidad. La llenura, porque toda la humanidad está en Jesús. Y punto. Tú tienes que aceptarlo, tú tienes que creer, y a medida que tú aceptas y crees esta gran verdad, empiezas a disfrutar. Y como decía en algunos videos anteriores, vas a empezar a confesar sobre toda situación de tu vida que Jesús, en quien tú estás, es el Señor. Ante cualquier situación vas a confesar que Jesús es el Señor. Pero para poder realmente confesar esto con convicción, primero tienes que entender y saber dónde es que tú estás y dónde es que has estado. Podrás confesar que Jesús es el Señor por temor, por obligación o por religión. Pero no has estado viendo resultados. Porque tu corazón todavía no ha sido capaz de darse cuenta dónde estás, dónde has estado y dónde vas a estar por siempre. Y dónde has estado, dónde estás y dónde vas a estar no ha cambiado, no va a cambiar, porque estás en Cristo, te guste o no. Y toda la humanidad está en Cristo, te guste o no. Amén. Así que recuerda todo lo que he estado enseñando, medita en esto una y otra vez. Lee las escrituras que hemos compartido y deja que Dios, que vive en ti, te enseñe y confirme en ti lo que te estoy enseñando. Amén. Te conviene aceptar y entender que estás y has estado por siempre unido a Dios a través de Jesús. Amén. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Y no se olviden, compartan este video, por favor. A los que comparten el video, les voy a regalar dulcecitos, ¿ok? Órale. Chao. Nos vemos.